¿Cómo están? Buenas noches, amados hermanos, a todos los alumnos del curso Cómo defender mi fe o cómo defender la fe del curso de apologética. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos ya en la tercera sesión y hoy día vamos a hablar de el problema del mal, se llama el título, o también podemos decirlo como la existencia del mal. En esta sesión vamos a tratar de responder la razón, o primero, una de las cosas que vamos a hacer mientras vamos a través de esta separata es explicar qué es el mal, cómo así que existe el mal y por qué Dios permite que el mal todavía continúe. Y al final de esto vamos a estar viendo eh, algunos argumentos o algunos principios que debemos de recordar que a pesar de la existencia del mal, Dios todavía continúa siendo soberano, fiel, justo y santo. Entonces vamos a ir viendo esas cosas a lo largo de esta lección. Así que trata de poner mucha atención. Lo que vamos a conversar está en la separata también, así que vamos a comenzar viendo esto que es muy importante. Ok, algo que debemos algo que se ve en este mundo y una de las preguntas que siempre se hace este mundo es básicamente cómo es posible que Dios permita la existencia del mal o cómo es posible que el mal exista, por qué existe el sufrimiento, por qué existe el mal. Es un interrogante que siempre alguien en este mundo va a tener, las personas que no conocen de Dios y aún creyentes nuevos en la fe se preguntan muchas veces y de manera honesta, ¿por qué es que existe el mal? ¿Por qué Dios permite que el mal todavía continúe? Y es difícil reconciliar la idea de un Dios amoroso, un Dios creador, un Dios todopoderoso, con la misma existencia del mal. Y bueno, esto es una interrogante que no viene de ahora, viene de muchos años y siglos atrás. Y por ejemplo, Epicuro, en el año 341 al 270 a.C., manifestó este filósofo una de las palabras que retumbaron en este mundo y a lo largo de ahora parafraseado, ¿sí? Muchos pensadores también lo han dicho, esta misma frase, este mismo texto parafraseado, pero el argumento casi es el mismo, el dilema de cómo es que existe el mal, cómo es que Dios a la vez puede ser bueno, santo, y a la vez el mal puede tener su existencia todavía en este mundo. Para ellos y su mente es algo irreconciliable estas dos cosas. Epicuro decía lo siguiente: o Dios quiere evitar el mal y no puede, o Dios puede y no quiere. O Dios no quiere y no puede, o Dios puede y quiere. Si Dios quiere, o sea, evitar el mal, y no puede, entonces es impotente. O sea, lo contrario a la omnipotencia de Dios. Y esto contraría la condición de Dios. Si Dios puede y no quiere, entonces es malo. Y esto es igualmente incompatible con el ser de Dios. Si Dios no quiere y no puede, entonces Él tanto malo como impotente y por lo tanto no es Dios. Si Dios quiere y puede, entonces ¿de dónde vienen los males y por qué no se los lleva Él? Epicuro decía algo muy interesante, ¿no? Entre como vuelvo a repetir, este dilema entre cómo es que Dios puede ser santo, puede ser omnipotente y todavía permitir el mal. Y aquí se hace una pregunta muy interesante, ¿no? Si el Señor eh, puede y no quiere, pues entonces es mal. Si Dios quiere pero no puede, entonces eso no es omnipotente, no es impotente. Y así se elabora varias preguntas y al final la respuesta es no sabemos. Epicuro al final no llegó a la respuesta de cómo es que existe el mal, por qué existe el mal. Y eso no queremos ufanarnos de ser, no sé, el manantial de la sabiduría, pero vamos a tratar de responder en la medida de nuestras posibilidades a estas interrogantes. Primero nos encontramos con algo, una disciplina que se llama la teodicea. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente el tratar de justificar las acciones de Dios por medio de argumentos para explicar la realidad del mal. Teodicea, ¿ya? No es teología, es teodicea, básicamente procura mostrar las razones reales por las cuales Dios permite la existencia del mal. Y aquí hay una serie de argumentos que al final no todos responden, bueno, ninguno responde realmente a la existencia del mal, pero tratan de alguna otra forma maquillar o reconciliar el hecho de que Dios es poderoso y a la vez el mal pues tiene que existir, ¿no?
Y vamos a ver algunas cosas porque tal vez uno de estos argumentos es algo que tú pensabas o alguien pensaba a tu alrededor y es necesario saber que esto es un error. Así que vamos con el primer argumento de varios. Y el primero es el punto A: el mal no es real, es solamente una ilusión. Y bueno, esta idea viene ya de Oriente, básicamente, de creencias místicas en que el mal solo es una ilusión, y hay una forma de superarlo y es poner la mente sobre la materia. La idea, y esto es uno de los sistemas de creencias del budismo, de la religión budista, es que el mal es solamente una ilusión, tú tienes que sobreponerte al mal, eh, la mente está por encima de la materia y con eso vas a vencer. ¿Cuál es el problema del mal? Y pensar que esto es una ilusión, es un espejismo, que todo lo podemos controlar con la mente de forma racional. Eh, ¿Cuál es el problema de este sistema de creencias? El primero es que no puedes negar o disasociar la experiencia del dolor y la maldad solamente con el tratar de evocar tu mente en otro lado. Es imposible poder separar ambas cosas. También es imposible, cómo es que a una ilusión Dios permitiese que esa nos sobrepase, ¿no? Si fuera una ilusión, bueno, vemos los cárteles de drogas, no son ilusiones, vemos la trata de blancas, tampoco es una ilusión, vemos la noticia de violaciones, y esto no es una ilusión, es algo tangible, es algo real. Así que este sistema de creencias se desploma porque la maldad no es algo ilusorio, es una realidad, la maldad existe. Así que tachado este primer argumento. El segundo dice: el mal es solo un bien encubierto. El taoísmo enseña este pensamiento del taoísmo enseña de que en realidad el mal no está malo. En realidad es un mal encubierto. Realmente todas las cosas malas, al final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista diferente, ayudan. Ayudan. Y hay gente que sin darse cuenta utiliza este libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, de una mala manera. ¿Por qué? Porque la escritura dice claramente que todas las cosas ayudan a bien, conforme a los que su propósito fueron llamados. Pero estirpan esa frase, conforme a su propósito fueron llamados, y ahora utilizan esto como un cliché, ¿no? Todas las cosas malas ayudan a bien, ¿no? Dios permite que la cosa mala porque tiene algo mejor para ti. Y no necesariamente es así. Eso no es una verdad, es algo, no sé, es una frase media mística, media esotérica, y en la realidad el mal no es un bien encubierto. No sé qué podría encubrir o qué podría tener de bien, por ejemplo, el aborto, ¿no? Que es una maldad, y decir, no es un mal encubierto. No podemos decir que el aborto es un bien encubierto, ¿no? Bañado de mal, pero en realidad en el centro es bien. No es así. Todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los creyentes, no solamente, no a todo el mundo. Esto no es algo universal. Pablo lo decía en el contexto de los creyentes, de los que Dios había justificado y había salvado y que en ellos había vencido en la cruz del Calvario. Así que ese es el problema, el primer problema de este sistema. ¿Sí? No es un mal encubierto. La maldad no puede tener nada que ver con el bien, no es que es un yin-yang. ¿Sí? No existe esas cosas. El mal que percibimos es un mal real. Dios puede tornar, sí, a veces las cosas malas y darle un fin bueno, pero no significa que eso malo realmente esté encubierto o tenga en el centro algo bueno. No, sigue siendo malo, pero que Dios le dé un final diferente es otra cosa muy diferente. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Así que el mal es mal y lo bueno es bueno. No es que en el mal hay algo de bueno y en lo bueno hay algo de malo. Eso de esa ideología del yin yang, a veces, sin darnos cuenta, tiene algo está entrometido en nuestras mentes o a veces en nuestra forma de pensar, aún de creyentes. Así que eso no es verdad. Nada que se haga malo puede tener algo bueno en sí mismo. Que Dios le dé un resultado diferente, sí, Dios puede dar un resultado diferente aún las cosas malas por su bendita soberanía. Ahora, esto no significa que Dios tiene participación con las cosas malas o se contamina con ellas. Y que tampoco Dios minimice las acciones malas de las personas. Dándole un fin bueno a las cosas malas no significa que Dios va a pasar por alto las maldades y la responsabilidad de estas personas en particular.
Lo malo nunca puede ser bueno, de esta manera oscurece la diferencia entre el bien y el mal y niega la existencia del mal. Entonces, si dijéramos que el mal es algo, el mal es un bien, el mal es un bien encubierto, entonces el mal no existe, solamente son cosas buenas y solamente es cuestión de nuestra perspectiva, y ahí también entra el relativismo de ver las cosas dependiendo, y eso no es así, es una verdad, ¿no? Esto parece una media verdad y es una creencia malvada encubierta, ¿no? El dualismo, y hay gente que sí realmente piensa eso, y lo he visto en el Facebook, de gente que cree que Dios es la fuerza y representa la fuerza del bien, y Satanás es su antítesis, ¿no? La fuerza del mal, y que el mundo está regido por estas dos fuerzas, ¿no? Dios combatiendo arduamente por el bien y Satanás irrumpiendo y estropeando todo lo que Dios hace Dios, porque es su labor, entre comillas, y él se opone fuertemente a Dios, y siempre Dios pues se ve de manos atadas porque su contrincante es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí vemos, el dualismo enseña básicamente eso. Hay un dualismo de pensar que el mundo está como que jalándose por dos personas, ¿no? Dos seres. Satanás por un lado jalonea y Dios jalonea del otro lado para que sea suyo, y así está en ese eterno jirón. No es así. Satanás no estamos ahorita en teología, estamos en apologética, pero si usted lee las escrituras, por lo menos en Job capítulo 1, Job capítulo 2, se va a dar cuenta que Satanás es un ser creado, al igual que Dios. Lea usted Isaías 14, se va a dar cuenta que Satanás es un ser creado, Satanás es creación, Satanás no es Dios, Satanás no tiene atributos de la deidad. Satanás no es divino, Satanás no es eterno, Satanás tendrá un final, Apocalipsis lo dice muy claramente. Satanás no es preexistente, Dios sí, Dios es eterno, Dios es preexistente, Dios sí es infinito, Dios es soberano, Dios es omnipotente. Que Dios le permita, como dice Job 1 y 2, algunas cosas a Satanás y se valga de Satanás para que las cosas malas que él haga, aún así cumplan los propósitos de Dios, es otra cosa completamente diferente. Dios tiene propósitos. Dios mueve el curso de la historia conforme a sus propósitos. Dios, no hay nada que Él haga que escape de sus propósitos. Aún lo malo que se haga en este mundo, sea por mano de los hombres o sea por mano de Satanás, igual aún estas cosas, si Dios quiere, van a darle gloria a Él. No me pregunte cómo, hermano, la Biblia enseña eso. ¿Cómo es que lo hace él detrás de la cortina? No lo sabemos. Es escudriñar la mente de Dios, y de mi mente finita y oscurecida por el pecado, yo no puedo escudriñar la mente de Dios, que es tan profunda. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Dios no es igual que Satanás. Satanás no es igual que Dios. Satanás es creado por Dios. Es más, bueno, él no creó a Satanás, él creó a Lucifer. Fue uno de los nombres de Lucifer, este ángel caído de Satanás, diablo, serpiente antigua, etcétera, etcétera. Es uno de los títulos de Lucifer, el ángel caído. Pero no es que Dios tenga que ver con el corazón torcido de Satanás. Y tampoco Dios provee el mal. Y tampoco Satanás puede ser un adversario o un contrincante para Dios. No hay nadie que pueda contra Dios. Dios es Dios. Y todos los que estamos en este mundo, tanto seres celestiales como terrenales, somos creación de Dios. Así que, ¿cuál es el problema del dualismo? Dice, excluye la posibilidad de la redención del mal. Si el mal es igual en poder a Dios, no hay manera de que Dios pueda superarlo. Y esto pues es contrario, completamente antibíblico, porque la Biblia ilustra claramente, advierte claramente y da la esperanza de manera muy clara de que en algún momento Satanás será destruido, la muerte, el falso profeta y todos aquellos que le siguieron, y todos van a ser destruidos, ¿no? Los adversarios de Dios. Así que Dios en algún momento va a terminar con el mal. No es que el mal no supere en poder a Dios, o es que es igual a Dios. Dios no juega las vencidas con Satanás. En algún momento he podido tener el desagrado de ver en el Facebook a Jesús haciendo manitas con Satanás, ¿no? Como si eso fuera verdad. También falla lógicamente. Dios no puede ser omnipotente si se encuentra en un verdadero conflicto con Satanás. Eso es muy claro. Ahí también negaría uno de sus atributos más resaltantes, que es la omnipotencia de Dios.
no pueden haber dos seres absolutos al mismo tiempo. O es Satanás o es Dios. Entonces, obviamente sabemos que Dios es el creador de todo el universo. Es una falla bíblica porque Satanás no es igual en poder a Dios. De hecho, él está sujeto a Dios también, ¿no? Punto D, dice, el mal debe de existir para poder apreciar el bien. Esto es también una de las ideas que están muy arraigadas en la mente de las personas. Y es que necesitamos, o es un bien, la maldad es un mal menor, es necesario, imprescindible para tener la comprensión del bien. Si bien es cierto, lastimosamente las personas desaprovechamos las cosas que hay en este mundo, o sea, me refiero a la vida o a las personas o el tiempo, el dinero, desaprovechamos y realmente valoramos las cosas cuando no las tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad y es propio de la naturaleza caída del ser humano que valora las cosas cuando ya no las tiene, ¿no? Cuando las ha dañado o cuando ya no las puede recuperar. Pero eso no significa que el mal debe existir para apreciar el bien, porque esto es contrario a las escrituras y es contrario a todo. Eh, yo no debo de embarrarme en el pecado, en todos los pecados groseros que puedan haber para recién decir, ah, no, la santidad es mejor. No es necesario eso. Así que esta idea de que el mal debe existir para apreciar el bien no es real. Si bien es cierto, sí, las personas valoran las cosas cuando ya no las tienen, pero eso no significa que uno deba de, por ejemplo, enfermarse para decir, no, de verdad, qué bueno es estar saludable. O uno deba de ir a prisión para decir luego, ah, no, qué bueno es ser libre. No, bueno, que el ser humano escarmienta por las cosas malas que le pasan y reconoce y valora recién las cosas anteriores, bueno, eso sí, pero no significa que esto es una regla general. No es que esto no puede probar la existencia del mal o no puede en algún momento decir, no, el mal es necesario, solamente a raíz de este argumento. Así que, ¿por qué? Porque la vida del sufrimiento no necesariamente es un prerequisito para poder obtener las bondades de Dios. Por ejemplo, si Dios no quiere bendecir, no necesariamente Él va a llevarnos a un valle de sufrimiento para decir recién, bueno, ya te lo mereces, toma. Y eso también si lo llevamos en escala mayor, no es necesario que Dios experimente el pecado para decir, no, sí, la santidad es importante o la justicia es esto, y poder Él mismo, como ser, poder encontrar o hallar valor de las cosas para, habiendo experimentado el mal. Es una herejía, más bien. Dios no tiene por qué experimentar el pecado para poder ser más santo, ¿no? O apegarse más a su santidad, ¿no? Él es santo y no experimentó eh, por, no experimentó de ninguna manera el pecado, no necesita hacerlo para poder experimentar lo bueno y demandárselo al hombre, no es necesario. Así que esto también, este argumento está por demás, así que lo tachamos también. Punto E, dice, el mal es solamente relativo, el posmodernismo, ¿no? Esta era posmoderna, ¿no? Que va más allá de la modernidad y tiene muy en el corazón el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, básicamente el relativismo es yo considero las cosas según mi percepción, ¿no? Y esta percepción puede cambiar según los pueblos, según las ciudades, según las leyes, según las culturas. Entonces no hay una verdad absoluta, sino que todo es relativo y todo cambia según la percepción, ¿no? El relativismo está muy metido en el corazón del ser humano. Por eso es que vemos que la moralidad va descendiendo en su estándar porque el relativismo nos ayuda a pensar que las cosas malas de ahora eran malas para los de antaño, los de antes, pero ahora no deben ser tan malas y somos permisivos, entonces va cambiando las cosas según mi percepción. Mientras más la humanidad se corrompe, el estándar moral va descendiendo cada día más. Entonces, a raíz de estas cosas, podemos pensar que el mal es relativo y es básicamente cómo te sientes. Digamos, ¿no? Un muchacho de 14 años no siente por una desviación o porque simplemente su padre no supo fijar la paternidad en él y no siente atracción por los hombres. No siente atracción por las mujeres, siente atracción por los hombres.
Entonces el relativismo nos va a llevar a pensar que las cosas son malas dependiendo de nuestra perspectiva. Así que para una cultura que está ceñida por la palabra de Dios, bueno, le vamos a decir obviamente a ese muchacho que busque la voluntad de Dios y vamos a enseñarle, vamos a hablar con él para hacerle entender que Dios diseñó su anatomía como un hombre, hay un diseño en su vida y él tiene que obviamente en algún futuro su inclinación natural debiera ser las mujeres porque es el sexo opuesto a él. No es correcto que él tuviera una inclinación por su mismo, otra persona que porte su mismo sexo. Pero sin embargo, el relativismo nos va a llevar a pensar que si es que él no tiene ningún problema con acostarse con otro hombre, bueno, no es malo entonces. Será malo para otros desde su perspectiva, es un punto de vista, pero para ti, si no es malo, entonces lo puedes hacer. De la misma manera, esto es aplicable a todo ámbito de la vida. ¿Quieres tener relaciones sexuales y eres un adolescente de 13 años? Bueno, si no te parece malo, pues puedes hacerlo. Si eres un hombre casado o una mujer casada y te aburriste de tu pareja y, bueno, tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Tienes que ser libre, no puedes estar esclavizado a una misma persona. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, si te sientes mal, pues no lo hagas, pero si te sientes bien con eso y no te sientes cómodo con la pareja que tienes, entonces, bueno, cámbiala. El posmodernismo, el relativismo nos va a llevar a pensar que el mal es dependiendo de cómo yo me siento. Entonces, ¿qué hacemos con los valores eternos de la palabra de Dios? ¿Y qué hacemos con los principios establecidos y con la ley moral de Dios? Bueno, lo arrugamos y lo tiramos al tacho. ¿Cuál es el problema de este concepto, este argumento, este sistema de creencia? Es que no podemos tratar de la misma manera la pedofilia, el genocidio, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de órganos, los cárteles de droga de la misma persona, diciendo, bueno, si te parece malo pues ver pornografía infantil, pues no lo hagas, pero si no te parece malo, pues puedes verlo. Al fin y al cabo es como te sientas. Y esto alimenta más, obviamente, las grandes organizaciones de pornografía infantil que hay en este mundo, que Dios en algún momento Dios destruya, pero eso es la realidad. Y entonces el mal no es solamente relativo. Porque también si esto fuera relativo, lo llevamos en escala mayor, en la escala de Dios, y Dios pues ya no juzgaría al hombre, y él mismo ya no sería santo, ¿no? Si tenemos un Dios relativo, Dios no sería santo. Dios sería santo depende de la situación, y eso no es santidad. Entonces, nada que ver con este argumento que está muy enraizado en esta cultura en este tiempo. El teísmo abierto es algo medio conservador que tiene que ver con el cristianismo, pero realmente también es una herejía. ¿Por qué? Este sistema de pensamiento, este sistema de creencias, intenta explicar la soberanía de Dios y a la par la elección del hombre. Dios creó el mundo, pero no conocía o determinó él mismo todos los resultados del pecado del hombre. O sea, sabemos que el hombre por libre albedrío decidió voluntariamente desobedecer el mandato de Dios de no comer el fruto que estaba en el huerto. El pecado no estaba contenido en el fruto, estaba contenido en la acción de desobedecer a una ley establecida. Entonces, ¿qué sucedió con los primeros seres humanos, Adán y Eva, nuestros primeros padres? Fue que ellos desobedecieron. Entonces, lo que explica el teísmo abierto, explica que Dios conoce todo lo conocible menos el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto, porque el futuro es desconocido, y porque si él conociera el futuro, pues el ser humano no tendría un real libre albedrío, porque todas las cosas que el hombre hace estarían condicionadas a lo que él ya sabe, o sea, lo que Dios ya sabe de los eventos futuros. Bueno, eso es una completa herejía porque la Biblia enseña claramente de la presciencia de Dios. O sea, Dios conoce de forma anticipada todas las cosas. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. No hay nada que les pueda sorprender a Dios. El teísmo abierto básicamente eh, se basa en algunas frases de la Escritura donde Dios se sorprende o Dios se arrepiente, como en el hecho de Génesis capítulo 6, donde él se arrepintió, dice, de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Ahora, ¿esto significa que Dios no sabía lo que iba a pasar con la raza humana? No, Dios no le sorprende nada. Como vuelvo a repetir,
Lo que se utiliza a veces en la escritura es un antropoformismo. ¿Qué significa esto? Que Dios, los escritores humanos de las escrituras le dan rasgos humanos a la divinidad para una comprensión mayor de las emociones de Dios. Y eso es antropoformismo. O sea, en ese momento el pesar de Dios por las decisiones del hombre le han dolido en su corazón. No significa, y él este arrepentimiento, ¿ya? No significa que él no tuviera un conocimiento previo de lo que va a suceder, sino que él le duele la condición o la elección del hombre. Recordemos que que Dios creó al hombre no como un ser autómata, o sea, un maniquí, un robot, sino creó Dios al hombre con libre albedrío. Si cuando recordemos que en Génesis capítulo 1 la Biblia es clara cuando se habla de la imagen y la semejanza de Dios en las cuales los hombres fueron hechos, esto implica también que el ser humano tiene esa volición, esa acción de voluntad, de decidir, y él decidió obviamente por el mal. Así que si Dios permite el libre albedrío, también tiene que permitir los resultados de la libre elección. Y en este caso, el ser humano fue engañado por Satanás y eligió el mal. Así que lo que es contrario a la voluntad de Dios obviamente es lo malo, ya me estoy anticipando lo que vamos a hacer, pero lo que es contrario a la voluntad de Dios es malo. Ellos decidieron ir en contra de la voluntad de Dios y es como hallan el mal, y el mal se gesta en sus corazones, pero eh, Dios está obligado en un sentido de que si Él crea al ser humano con libre albedrío, también tiene que permitirle las consecuencias de su libre acción. Entonces Dios permite en su voluntad permisiva, ¿ya? Que la voluntad permisiva no es algo que a Él le agrada, sino que solamente Él permite que suceda. En el hombre también permite la existencia del mal. Entonces el gobierno trata de justificar de alguna otra forma que Dios no permitió el mal, que el mal existe simplemente porque Él no sabía lo que iba a suceder, y eso es completamente errado. Dios sí conoce las cosas que iban a pasar, Dios sí sabía lo que iba a suceder, Él tiene presciencia, Él tiene un conocimiento anticipado de las cosas que van a suceder, ¿sí? Así que, por ejemplo, el Salmo 139, versículo 4, versículo 16, cuando hablamos de que David decía claramente que ni siquiera las palabras estaban en sus labios y el Señor ya las conocía todas, ahí está hablando de un conocimiento anticipado. Cuando lo está formando en el vientre de su madre, dice que estaba en su libro del Señor escrita todas las cosas sin faltar una de ellas. Y antes ni siquiera de haber sido creado ya, el Señor sabía en su mente cómo lo iba a hacer. Y eso es obviamente un conocimiento anticipado. Así que lo vemos también en la persona de Jesús, cuando se encuentra con Felipe, él tiene un conocimiento anticipado también. Y de todo, por ejemplo, cuando Pedro le va a negar, Jesús le dice lo que va a pasar en el futuro. Él tiene un conocimiento anticipado. Así que no podemos decir que no hay un conocimiento anticipado de la voluntad de Dios mismo. Dios sí tiene un conocimiento anticipado de las cosas, ¿sí? Es más, vemos en el libro de los apóstoles cuando los apóstoles son guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dice qué va a pasar. Obviamente es un conocimiento anticipado también de la tercera persona de la deidad. Así que el teísmo abierto también es un argumento que no explica la existencia del mal. Así que también lo tachamos. Es un sistema de creencia que también, aunque parezca conservador, es errático. Errático, perdón. Entonces, ¿cómo es que existe el mal? Llegamos a un punto de que si todas estas cosas que se han dicho, no explíquenme el mal, entonces, hermano, explíquenme entonces, ¿cómo es que existe el mal? ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué? ¿Cómo es que existe el mal? ¿Por qué razón Dios permite el mal? Bueno, filosofar en estas cosas sin ver a las escrituras es llegar a nada, ¿no? Es seguir remando o dando vueltas en la rueda del hámster y no llegar absolutamente a nada, es hablar puras cosas vanas y no llegar absolutamente a ningún punto. ¿Por qué básicamente entonces existe el mal? ¿Cómo es que existe el mal? Bueno, lo explicamos, ya lo hemos dicho hace un momento brevemente, pero ahora vamos a explicarlo un poquito más. Bueno, tendremos que remontarnos al Génesis para poder recordar lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 6.
¿Qué sucedió ahí en ese momento? Dice que la mujer, Eva, vio el fruto que era codiciable, que podías tener sabiduría, que era agradable a los ojos, lo tomó, lo codició, lo tomó y comió del fruto y le dio a comer a su esposo, ¿no? A Adán, le dio a comer a Adán del fruto que ella había obtenido y había codiciado. La escritura dice claramente en Romanos, y vamos a ir allá un momento, en Romanos vamos a Romanos, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué sucedió allí en ese evento? Ellos desobedecieron a Dios, fueron en contra de la voluntad de Dios. Y sabemos que el pecado es cualquier violación de la voluntad de Dios. Así que, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos violaron de forma libre, sin ser, obviamente fueron engañados, pero nadie, Satanás no los coaccionó, no los coaccionó. Claro que se valió de la inexperiencia que ellos tenían sobre la maldad, porque no tenían un conocimiento previo de la maldad. Así que de esa inocencia se valió Satanás para engañarlos y ellos voluntariamente desobedeciendo el mandato explícito de Dios de no tocar ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos decidieron hacerlo y ¿qué pasó? Pecaron y la maldad se cristalizó, ¿sí? La maldad se cristalizó. Dios permitió la posibilidad de la maldad. Escúcheme bien esto. Dios permitió la posibilidad de la maldad, pero no la cristalizó. Quien la hizo una realidad fue el hombre. Dios permitió la posibilidad de la maldad, pero fue el hombre la que la hizo real. ¿Por qué? Porque desobedeció. Desobedeció. Y ahí es que la maldad existe y es básicamente por la ruptura de la voluntad de Dios, que como un parásito, por decirlo así, la maldad existe cuando la voluntad de Dios es quebrantada. Recuerde, la maldad existe cuando la voluntad de Dios es quebrantada. Entonces, en ese momento se quebrantó la voluntad de Dios y dio paso a la maldad. ¿Cómo es que existe la maldad? Por el pecado. Existe la maldad por la desobediencia. Desde aquel momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer, ahí fue la fecha de nacimiento de la maldad. Y ahí es como existió la maldad. La maldad no solamente es, valga la redundancia, para los malos, sino que la maldad tiene un poder extensivo que obviamente que el pecado, usted se puede dar cuenta que el pecado no solamente lo sufre aquel que peca, sino toda la raza humana, toda la humanidad, porque lo dice acá Romanos capítulo 5, versículo 12, toda la humanidad y todo lo creado sufre por el pecado. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 20 al versículo 23 y podemos darnos cuenta que la humanidad fue maldita y también la creación por causa del pecado de Adán y Eva. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, capítulo 8 de Romanos, versículo 20 en adelante. Dice la escritura, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a esperanza, de que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos de nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente la raza humana no está completamente redimida en el sentido de que todavía estamos en esta carne y no somos completamente liberados ya de la esclavitud de esta carne todavía, perdón, no de la esclavitud de esta carne, todavía los rezagos del pecado que hay en esta carne, no somos esclavos ya, perdón, cometí un error al decir eso, y
también la humanidad entera ha sido maldecida, y eso lo podemos encontrar claramente en Génesis capítulo 3, versículo 17, y por causa de esa maldición, mis amados hermanos que están estudiando conmigo este curso, es que existe la corrupción en esta humanidad. Cuando estábamos viendo en la segunda edición y hablábamos de la entropía, que es básicamente la segunda ley de la termodinámica, que refiere del hecho de que todo va condicionados al caos y todo va de una escala de donde fue creado a una degradación y a una corrupción. Usted muerde una manzana, la deja ahí y va a ver que a los días se pudre, ¿no? Y aún si no la mordiera, se va a pudrir. ¿Por qué razón? Porque todo se va degradando, ¿no? Nosotros mismos vamos con los años envejeciendo y nos vamos desgastando. Y esto es porque el universo entero se va degradando. Eso lo llama entropía. Así que, ¿por qué causas eso? ¿Por qué causa es que la entropía existe? Y existe básicamente porque Dios maldijo la creación entera y la humanidad entera. Dice Génesis 3:17, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será. Entonces la tierra es maldita. La tierra está bajo esa maldición. Y Romanos, cuando estábamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 20, habla de que la tierra gime porque espera la redención también. Y esto significa los cielos nuevos y la tierra nueva. Y nosotros, cuando ya seamos glorificados, es nuestra total redención. Todavía falta en el orden de la salvación, la glorificación. Todavía en algunos de nosotros, los creyentes que todavía estamos vivos, falta que ese proceso se complete. Así que ahí vemos. La existencia del mal no solamente ha sido algo en particular a los seres humanos, sino que ha sido extensiva a toda la humanidad, afectando a todos los seres humanos de manera total, ¿no? De manera total. A ver, sigamos avanzando. A ver, bueno, hay algo que dijimos hace un momento, ¿por qué Dios permite que los seres humanos tengan libre elección? Bueno, obviamente sabemos por la imagen y semejanza de Dios que Él es libre, también el ser humano al portar su imagen y semejanza también es libre, esa es la respuesta más sencilla que puedo darles. Y también por el hecho de que, y hay una frase acá que usted lo va a ver, lo estoy resaltando justo en la pantalla para que usted pueda verlo, y es porque no es posible una relación de amor voluntario si Dios hubiese creado autómatas. No es posible. Usted, por ejemplo, si se casara con un maniquí y usted le dijera te amo, el maniquí no le va a responder te amo, ¿no? Obviamente, si usted se casa con una mujer y usted lo sabe, va a ver que su mujer tiene deseos, tiene anhelos, tiene sueños, tiene emociones. ¿Por qué? Porque es libre también. Entonces tiene esa libertad de acción. Y en el matrimonio vemos esa libertad de acción de amar al uno al otro. De la misma forma, Dios quiere esa libertad de acción en su relación con los seres humanos. Cuando nosotros venimos a Cristo, si bien es cierto, Dios transforma nuestros corazones, pero después de ello no nos obliga a amarlo. Nosotros lo amamos de libre voluntad. Entonces, el amor implica libertad de amar, libertad en esa relación, libertad de elección. Entonces, nosotros elegimos el amar a Dios porque Él nos amó primero, como dice Juan. Obviamente Él tuvo que transformar nuestros corazones para que después de eso, escúcheme bien, no voy a malinterpretar mis palabras, después de ser regenerados, de ahí recién podamos amarlo de manera libre al Señor. Antes no podíamos, pero ahora sí, ¿no? Y es por eso que Dios permite, porque Dios creó a seres humanos con libre acción, por eso, ¿no? Por eso. Entonces, otra pregunta que nace en nuestra mente es, ¿qué ha hecho Dios entonces con respecto a la maldad? Ya hemos respondido una de ellas y hemos respondido básicamente porque existe el mal, ya lo sabemos, y es por el pecado de Adán y Eva. Eh, la pregunta de por qué permite todavía el mal lo vamos a ver después. Hemos respondido porque Dios creó a seres humanos con libre elección. Ya hemos respondido eso porque Dios no quiere autómatas. Dios, de la misma imagen y semejanza de Él, tuvo que crear seres semejantes a Él también que tengan libertad de acción, voluntad. Ahora, ¿qué ha hecho Dios con respecto a la maldad? Bueno, la respuesta más concreta es Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se humilló por ti y por mí
para ser, al igual que tú, identificarse con nosotros, hacer su mano, humillarse, dejando toda su gloria, su divinidad de lado para venir a ser un siervo como nosotros, morir en una cruz, cargar los pecados de nosotros y aún también evitarnos las consecuencias de la esclavitud del pecado. Así que si queremos decir, ¿qué ha hecho Dios? Parece que está impávido con respecto a la maldad. No, la solución es muy clara y lo hizo hace mucho tiempo. Y es Cristo Jesús. Ahora, que el hombre no quiera venir a Él es otra cosa muy diferente. Pero Dios ya proveyó una solución para la maldad. Él ya ha vencido en la cruz del Calvario. Y Él va a retornar para darle la estocada final a la maldad, al malo que es Satanás y a los malvados que le siguen. Así que ¿Dios se ha hecho algo con la maldad? Claro que sí. Y la respuesta es Cristo Jesús. Él ya llevó la cruz del Calvario, sufriendo la maldad de otros hombres y sufriendo la maldad de nosotros, nuestros pecados, sobre su madero, para que seamos libres por causa de su muerte. Otra pregunta acá importante que coloqué en la separata es ¿por qué toma tanto tiempo eliminar el sufrimiento? ¿Por qué Dios simplemente no lo hace? Porque debemos recibir en la respuesta. Es Dios no tiene autómatas y tiene que tratar con el pecado en particular de cada ser humano. Por eso es que él dice claramente que el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. ¿Por qué? Porque él está tratando con los hombres con respecto a su pecado. Las respuestas son variadas, ¿no? Hay gente que obviamente por el obrar de Dios se arrepiente y viene a él, y hay gente que simplemente no, está en su estado de condenación y permanece ahí hasta que muere. Entonces Dios está tratando, y Dios está tratando con el pecado de cada ser humano. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar aquí? Y vamos a responder también a esta primera pregunta, la segunda pregunta que hicimos, ¿por qué razón Dios permite el mal todavía? Y esto vamos a leerlo aquí. ¿Por qué todavía Dios permite el mal? Y en esta cita la vamos a leer, esta cita que estábamos formulando para poder responder esa pregunta también. Dice, ahora entendemos que el mal existe producto del pecado, recapitulando, y que quisiéramos definir la maldad, podríamos, acá también vamos a definir la maldad, podríamos recordar el argumento moral de la sección 2 y establecer, 2 puntos, que la maldad es todo lo opuesto a la naturaleza de Dios, quien define lo que es moralmente aceptable y lo que no. Él define lo que es moralmente aceptable y lo que no es conforme a su carácter. Ahora bien, ahí vamos con la pregunta importante. Ahora bien, Dios aún permite la existencia del mal por la misma razón que el ser humano es libre. ¿Sí? Dios permite la existencia del mal por la misma razón de que el ser humano es libre. Mientras sea libre, existirá el mal. Somos portadores del mal y para que Él acabe con el mal, rotundamente tendría que acabar con nosotros y privarnos de la libertad y ser autómatas. Entonces, la respuesta es muy simple. Que mucha gente, lejos de la Biblia, le da muchas vueltas a esto. La respuesta es muy simple. Si queremos realmente que Dios acabe con la maldad, pues tenemos que acabar con aquellos que portan la maldad, ¿no? La maldad, recuerden, no es algo externo. Las cosas externas que vemos que son malas son producto de un corazón malvado. Jesús lo dice claramente, de dónde nace la guerra, de dónde nacen los pleitos, de dónde nacen las fornicaciones, de corazón. Entonces, si queremos que la maldad deje de existir, tendría que la humanidad dejar de existir también. Y no puede hacer eso Dios. ¿Por qué razón? No porque no pueda, sino porque Él ya decidió y decretó también de que el ser humano exista y se le dio libre albedrío. Y al darle libre albedrío, también, con el pacto de darle libre albedrío, también las consecuencias de su libre acción. Y ese es el mal. Así que de alguna u otra manera, Dios ha permitido, y es un decreto de Él, que el mal exista. Porque también, y eso lo vamos a ver más adelante, el mal cumple un propósito de Dios. No es que Él sea el originador del mal, sino que Él usa el mal también para mostrar sus propósitos gloriosos. Importante, interesante. Ahora, si usted me dice, hermano, pero yo no llego a comprender cómo es que Dios puede permitir el mal. Bueno,
Lo que le digo es lo que hemos podido tratar de entender a raíz de la luz, a la luz de las escrituras. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho tantas cosas? Muchas de ellas solamente nos queda aceptar por fe y no tenemos una respuesta concreta a estas cosas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que Jesús muriera así? ¿Por qué no podría morir de otra manera? ¿Por qué Dios no vino, no sé, en los tiempos en que existía la pólvora? Perdón, Dios envió a su Hijo en los tiempos que existía la pólvora y bueno, Jesús murió de un balazo en la sien, ¿no? ¿Por qué no murió si igual es una muerte? No lo sé, hermano. No lo sé. Dios tiene sus maneras de obrar y sus propósitos. Así que el mal tiene existencia y cabida justamente porque el hombre tiene libertad. Así de simple. Dios permitió el mal al darle libre albedrío al hombre. La libre acción de su libre albedrío también da pie al mal. Volvemos a repetir. Dios dio la posibilidad de que el mal existiera y el ser humano lo hizo realidad. ¿Sí? Esto tiene que estar muy claro en nuestras mentes. Dios no es originador del mal. Dios no tiene inclinaciones hacia el mal. Dios no tiene participación con el mal. Pero Dios sí se vale a veces del mal que existe para mostrar su gloria a través de esa maldad o por medio de esa maldad. ¿Por qué? Porque al final todas las cosas le dan gloria a Dios, aún lo malo. Eso es definitivo. La última atención es básicamente unos argumentos, unos principios que nos ayudan a confiar en Dios a pesar de que existe el mal y nos van a fortalecer. Primero pensamos en la soberanía de Dios. Dios es gobernador todopoderoso de su universo, Él rige todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice claramente que todo, las cosas, aún las celestiales o las terrenales, están sujetas a Él. Así que todo existe por Él, para Él, de Él. Todo cuanto existe es para Él. Así que esto lo define a Él como un Dios soberano y gobernador y regente de todo lo que existe, ¿no? El punto B, Dios controla cada aspecto de su creación. Dios es suficiente. Nada de las cosas que Él crea salen del control de Él porque Él tiene el control de todo cuanto existe. Por ejemplo, el Salmo 33, perdón. El Salmo 33, verso 15, dice claramente, el que modela el corazón de cada uno de ellos, el que todas las obras de ellos entiende, dice. Así que lo que enseña aquí la escritura es que Dios tiene control de todas las cosas cuanto existen. A ver, esperen un momentito, hermanos. Un momentito, hermanos. Dice también el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, dice. Versículo 9, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Versículo 11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces ahí vemos, no solamente el versículo 15, que no, bueno, no es el más apropiado, pero los demás versos que he enlistado, sí, nos muestran claramente que Él controla todos los aspectos de su creación, Él controla los designios del corazón, aún de los hombres, cada cosa. Dios tiene un control sobre cada aspecto de una manera increíble, ¿no? Porque Él es soberano. Así que cabe resaltar, ya cabe resaltar para aquellos que se preguntan estas cosas, cabe resaltar eh, que Dios inclina los corazones. O sea, no podemos decir que Dios no inclina los corazones de las personas. Es más, en la salvación también hace eso, Él mueve las voluntades, inclina los corazones. Cuando se habla de que Él mueve los designios, se muestra de Él la superioridad, ¿no?, que tiene sobre su creación.
Ahora, ¿cómo podemos armonizar esto con el libre albedrío del hombre, ¿no? ¿Cómo podemos armonizar esto? Entonces, si Dios determina los designios del hombre, ¿cómo es que el hombre puede ser libre? Entonces, tal vez debe haber alguna duda en sus mentes con respecto a esto, y considero yo que Dios mueve los corazones conforme a sus propósitos, pero no todo el tiempo está haciendo eso y no en todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el día usted decide cuántas veces ir al baño y no es que Dios está moviendo su corazón para que vaya al baño. Tampoco está moviendo su estómago para que usted vaya a cenar, es algo que usted elige. Tampoco Dios va a moverlo a decir, ¿sabes qué? Hoy día come sopa y usted pone en su menú, hoy día voy a cocinar sopa. No hace eso. No, Dios no, en cosas trascendentes y fundamentales que de alguna otra forma, si le da libre control al hombre, podrían de alguna otra forma esquivar sus propósitos, es donde Dios interviene para encauzar la vida del hombre para los propósitos de Dios, ¿sí? Pero no en todo, Dios, no en todas las cosas de las elecciones del hombre, Dios está operando, porque imagínese, entonces eso sí sería que seamos unos autómatas. Usted eligió qué ponerse hoy día, eligió si bañarse o no. Esas son elecciones muy propias. Dios no va a intervenir en esas elecciones, ¿no? Pero hay cosas en las cuales sí Dios está moviendo los corazones y las voluntades y encaminando los designios del corazón del ser humano. Así que ahí vemos la diferencia entre las cosas trascendentes que el hombre hace y las cotidianas. Que Dios obvia esas cosas y quedan al respecto de las cosas que el hombre quiere hacer. Punto se dice, Dios incluso orquesta los pecados del hombre para glorificarse a sí mismo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en el corazón del faraón o en el corazón de los reyes que peleaban, Esbón, ¿no? Por ejemplo, el rey Esbón, que se enfrentaba el pueblo ya antes para entrar a Canaán, ya estaba a puertas de entrar a Canaán y tenían que pelear con ese rey amorreo. ¿Y qué hizo Dios? Dice, él endureció su corazón también, a lo mismo que hizo con el faraón en Éxodo capítulo 4, para que Dios mostrara su poder a través del endurecimiento del faraón. Si Dios, y ahora, ¿qué es esto del endurecimiento del corazón? ¿Ya? No es que Dios produce en el pecado, porque eso sería una completa herejía. ¿Qué significa? Que Dios no obra activamente en esta persona. ¿Qué pasa cuando Dios salva a alguien? ¿Ya? Vamos a hacer algo muy breve porque ya tenemos que terminar. Y es, cuando Dios salva a alguien, Dios está interviniendo, ¿ya? A eso se refiere con los designios del corazón, interviniendo en la voluntad del hombre para que venga a Dios mismo. Ahí es donde Dios sí tiene que intervenir activamente. Cuando una persona, que toda persona está bajo la condenación del mundo, desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, todas las personas están bajo la condenación por el pecado. Faraón era un pecador, estaba bajo la condenación del pecado. ¿Qué hizo Dios? Simplemente no hizo nada. Lo dejó a su misma maldad en la que ya él estaba. ¿Para qué? Para que sobreabunde en la maldad que él ya tenía en su corazón. Por eso les digo, o sea, cuando se habla, la escritura dice que él endureció el corazón del faraón, significa básicamente que él no obró activamente, como lo hizo en Moisés, por ejemplo, o en Aarón, o en otros hombres de Dios, para que estos cambiaran y le siguieran voluntariamente, sino que simplemente el faraón no hizo absolutamente nada. Y lo mismo pasó con el rey de Bon, ¿para qué? Para entregarlo en la mano de Israel y Israel pudiera tomar esa tierra. Así que Dios se vale de la condición en la que está el hombre, que él no obligó al hombre a ser pecador, el hombre pecó porque sí lo quiso hacerlo de manera voluntaria. ¿Y qué hizo? Utilizó no utilizó el pecado, utilizó la condición de la que estaba este hombre para mostrar por medio suyo o por medio de esta maldad su justicia, su poder, su gloria, ¿sí?
Así que, de alguna otra forma, sobre la maldad de este hombre, él se glorificó. De esa manera es que él orquesta o acomoda las cosas para que él mismo se glorifique. Ahora, ¿está mal que Dios lo haga? No, porque él es Dios. No porque él es Dios, simplemente. Si un hombre buscara gloria, sí, porque él no es la causa primaria de las cosas, Dios sí es la causa primaria de las cosas y la razón por la cual todas existen. Así que él sí tiene la libertad y la autoridad para hacer con su creación lo que le venga en gana, ¿no? Lo que a él le parezca, porque él es Dios. Y nadie le puede decir por qué haces o por qué no haces, ¿no? Ahora, esto también nos lleva a pensar que Dios no es responsable del mal que ocurre. Ahora, que Dios haya utilizado o se haya valido su gloria y su poder a expensa de la maldad de Faraón, no significa que Dios puso el pecado en las manos del Faraón. No significa eso. Dios no tuvo ninguna intromisión en el pecado del Faraón en particular. El Faraón quiso ser malvado, el Faraón decidió negarse a que Israel saliera, el Faraón quiso burlarse del Dios de Moisés, simplemente Dios no obró, lo dejó en la misma condenación en la que estaba y él sobreabundó en su pecado. En su pecado le llevó a más pecados más, en los cuales su endurecimiento de su corazón fue propicio para que la justicia de Dios se viera castigando el pecado por medio de las señales que él hizo. Así que esto lo exime a Dios de la responsabilidad del mal de esta persona. Un pasaje muy claro es Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, donde dice que los malos deseos nacen del corazón y somos seducidos por ellos en nuestro corazón. No es que Dios sea el culpable de estas cosas. ¿Por qué? Porque es el Padre de las luces, del cual procede toda buena dádiva, todo don perfecto, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Entonces Dios no cambia, es inmutable y es inmutablemente bueno. Él jamás va a dejar de ser bueno por las circunstancias que pasen. Punto E, dice, Dios es bueno y santo y aborrece la maldad. Eso lo vemos claramente en Isaías capítulo 6, lo vemos en Habacuc capítulo 1, versículo 13, lo vemos en Apocalipsis, en el cántico, cuando los 24 ancianos lanzan las coronas, Él es santo, santo, santo. Así que lo vemos continuamente, la santidad de Dios. Y esto, su santidad, el atributo de su santidad le opone o le permite que él esté opuesto completamente hacia la maldad, aborreciéndolo activamente. Él aborrece la maldad y por eso tiene que castigarla, porque la aborrece. Punto F, dice, no podemos culpar a Dios por el mal. Dios nos juzga, no nosotros a Dios. Y eso sería algo inadmisible. No podemos culpar a Dios de la maldad que hay. Ya hemos postulado y hemos argumentado muy claramente que la maldad básicamente es producto del pecado en el corazón del hombre. ¿Y por qué todavía la maldad existe, permanece en esta tierra? Porque hay una recatafila de pecados atrás de nuestras generaciones que han cavado su propia tumba, ¿no? Han persistido en la maldad y las generaciones o las naciones y las ciudades y las familias que se han entregado a la maldad permanecen en esa maldad a menos que uno de los integrantes haya conocido a Cristo y haya erradicado esa mala racha, por decirlo así, de la maldad de su generación, ¿no? No podemos culpar a Dios por la maldad de los hombres. Dios no pone la pistola en la mano de los hombres para que ellos disparen a otras personas. Y alguien podría decir, no, pero sí lo permite. Obviamente, sí, y ya este es un punto muy, muy importante también. Si Dios no permitiera la maldad, también no debiera permitir ninguna acción del ser humano. La libertad no solamente se puede ver en el hecho de no hacer lo malo. La libertad es libertad en todo sentido. Tienes libertad para hacer lo bueno, tienes libertad para hacer lo malo. Dios no puede simplemente ir privando a los hombres de hacer lo malo y sí permitiéndoles hacer lo bueno, porque eso no es libertad en el concepto amplio de la palabra libertad. Si decimos que Dios ha hecho libre al hombre para que él haga como él le venga en gana, eso implica que él puede decidir por optar a hacer lo bueno como por optar a hacer lo malo. Lastimosamente, él ha optado por hacer lo malo. Así que no podemos esgrimar contra Dios y decir, no, es que, claro, Dios no pone la pistola en la mano de los asesinos, pero sí lo permite. Pero si permite que ellos maten, pues tampoco deberías quejarte que Él permita que tú vivas o permita que otro respire. La libertad es para todos y la libertad es en todo sentido, no solamente en lo que no nos gusta a nosotros.
Entonces, no podemos arguir de esa manera. Y punto G y último. Por último, Dios usará el mal para un buen propósito. Podemos pensar en la vida de José, para hacerlo muy breve. Génesis capítulo 45, versículos 5 al versículo 8 y aún el capítulo 50, el verso 20, habla claramente de que José entendió que a pesar de la maldad que sus hermanos habían hecho contra él, Dios tornó todo lo malo para un buen propósito. Los propósitos de Dios, que era preservar, obviamente, las cabezas de las 12 tribus para que mañana más tarde Israel fuera libertado. No tanto por José, sino por el plan que él ya tenía en curso. Y obviamente José fue parte de ese plan y fue bendecido por causa de que estaba dentro del propósito de Dios. Pero en definitiva, si queremos ser muy crudos, Dios estaba simplemente desarrollando sus planes. Y nadie le puede decir por qué lo hace. Él simplemente eligió una nación pecadora para hacerla pueblo suyo y ya está. Y él tenía que cumplir sus promesas. Se las hizo conocer, le comunicó a sus santos de lo que iba a hacer, claro, pero no les pidió permiso. Él simplemente estaba utilizando y moviendo cada pieza para que sus propósitos se cumplieran, porque él es Dios y él tiene esa autoridad. Así que, bueno, eh, podemos también pensar que en algún momento la razón de la maldad terminará, el sufrimiento y el dolor terminará. Bueno, la escritura dice claramente que él jugará la lágrima de cada uno de ellos, de sus santos, no habrá más muerte, no habrá más dolor, así que la maldad en algún día terminará. Cristo y la razón por la cual la maldad en el creyente puede ser superada es porque Cristo sufrió también y cargó con la maldad y él venció y vence a través de nosotros, porque nos ciñe de poder para vencer el pecado y las consecuencias del pecado y aún la maldad y pagar los males que vienen con bien. Así que eh, la respuesta a la maldad también está en Cristo. Y tercero, en algún momento Dios va a vindicar su honra y juzgar la maldad universal. El trono, el juicio del gran trono blanco, el juicio de las naciones, el hecho de que Satanás sea destruido, el lago de fuego, son evidencias muy claras de que en algún momento Dios va a terminar con la maldad. Y ya está. En los cielos del Señor no habrá ni pecador ni nada de maldad allí. Así que en algún momento la maldad tendrá un punto final, ¿no? Un punto final. Recapitulemos. ¿Cómo es que existe la maldad? Por causa del pecado. Porque Dios todavía permite que la maldad exista porque Dios le dio libertad a los hombres. ¿Cómo podemos definir la maldad? Bueno, la maldad es básicamente todo lo contrario a la voluntad de Dios. Así sería todo el resumen. Ok, amados hermanos, gracias por su tiempo. Espero que les haya servido de mucho esta enseñanza. Tratamos de hacerlo más sencilla, más sintetizada, más concreta, con palabras propias para que se pueda hacer más entendible. Si tienen alguna pregunta o duda, no se avergüencen de preguntar en el chat del curso para que puedan tener más comunicación conmigo y tener respuestas para las preguntas que tengan. En la medida de mi posibilidad y la sabiduría que Dios me ha podido dar, he tratado de responderlo y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense.